Buenos días, compañeros. Bienvenidos. Este es un conversatorio acerca de la importancia de la salud mental. La salud mental es un tema bastante complicado, ¿no? De tratar. Hay todavía ciertos tabús que existen en la sociedad mexicana para hablar de este tema, ¿no? Por ello, la razón del conversatorio. Y tenemos a 3 invitados expertos en este tema. Tenemos por un lado a la licenciada Itzia de la Cruz. Ella es psicóloga egresada de la FES Iztacala. Tiene formación en psicoterapia con perspectiva de género. Colaboró en el Centro de Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ha sido profesora también de preescolar, decía, primaria. Y por este lado tenemos al licenciado Luis Hernández Díaz. Él es coordinador de Relaciones Públicas de la Asociación Civil Sumando Vidas, tallerista fue tallerista en la alcaldía Tláhuac de primeros auxilios psicológicos y es miembro fundador del proyecto IBIET. ¿Sí? Ellos son nuestros expertos que tenemos, y por vía Zoom tenemos a la licenciada Merceditas Beltrán Fletcher, directora de la Asociación Civil Agencia Ciudadana para la Construcción de un Mundo Común. Ella fue exdocente coordinadora del programa Atención Integral al Estudiante en la Universidad Uniminuto de Bogotá, Colombia. Y ellos son nuestros expertos en este conversatorio. Este conversatorio va a estar dirigido en torno a algunas preguntas que se le van a hacer. Van a tener 5 minutos para responder cada pregunta, cada uno de ustedes. Y la primera pregunta con la que iniciamos sería que pudieran responder qué es la salud mental. Bueno, a mí me gusta explicarlo de una manera muy sencilla y es entender que la salud mental es un estado de...
Bueno, creo que sería conveniente ir haciendo, si tienen alguna duda o alguna pregunta para los participantes, hacerla después de cada pregunta. Entonces, no sé, el micrófono está abierto para si tienen alguna duda acerca de lo que es la salud mental. ¿No tienen algún comentario, alguna duda? Nada. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la salud mental para los sujetos, ¿no? Para el individuo? Pero tienes que editar el Zoom. Tienes el micrófono cerrado. De pronto, ¿sí? No. Está perdido.
Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Nuestra tercer ponente se había unido, pero creo que se desconectó. Demos un momento para ver si se puede conectar. No se conecta. Buenos días, del enfermería. ¿Es usted licenciada Merceditas? ¿Me escucha? Parece que está teniendo mucho. Bueno, entonces seguimos con alguna pregunta de la comentario que tengan los presentes sobre la importancia de la salud mental. Si no hablo aquí, no se escucha, ¿verdad? Ok, gracias. Yo tendría pues como, no sé si pregunta, duda o a lo mejor mito. Por ahí creo que tenemos otra pregunta con relación a eso. Pero sucede que las personas somatizamos a veces nuestras situaciones pues mentales, y resulta que la mente, yo tengo una confianza ciega en la mente es muy poderosa. Y he sabido de casos, por ejemplo, que están a punto de amputar la pierna y resulta que recupera la circulación y finalmente no amputan la pierna. Pero esta recuperación es así como milagrosa, se dice, ¿no? Entonces, yo quisiera, pues, que nos pudieran comentar si esta posibilidad que tiene la mente de controlar, pues, la condición física de la persona. Bueno, a mí personalmente
Más o menos son los mismos. Pero no se escucha. ¿Pero por qué? No aguanta. Bueno, ¿nos escucha, licenciada Merceditas? Sí, buenos días. Por Buenos- fin los escucho. Buenos Qué días. pena, tuvimos que apagar el computador y volverlo a prender. Una disculpa. Bueno, bienvenida al conversatorio sobre la importancia de la salud mental. Ahorita los otros ponentes respondieron una pregunta que se les hizo, que fue ¿cuál es la importancia de la salud mental? No sé si quiera usted también responder esta pregunta para integrarse plenamente al conversatorio. Claro que sí. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias a la doctora Elizabeth y a la Escuela de Trabajo Social por hacerme extensiva esta invitación al conversatorio. Pues tengo también el gusto de estar acompañada con los pacientes de la clínica para la que trabajo, que con ellos hacemos un ejercicio de academia, es decir, de psicoeducación frente a estos temas. Entonces, estoy muy bien acompañada por ellos acá en la mañana de hoy. Y los invité pues a ser parte de este conversatorio para también desnaturalizar y desmitificar eso que culturalmente se cree de la salud, acerca de la salud mental. Creo que sumándome un poco para responder a esta primera pregunta, la salud mental hace parte del concepto de salud integral y de bienestar que la Organización Mundial de la Salud lo ha ratificado, y es uno de los componentes más importantes en esa relación o en ese dilema cartesiano mente-cuerpo, de cómo nuestro organismo, nuestros sistemas están relacionados absolutamente y permiten un equilibrio o no en nuestros afectos, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. Creo que la salud mental es un capítulo que hemos dejado de atender culturalmente, institucionalmente y en las prácticas de la vida cotidiana, y no es menos importante que la salud física. En ese sentido, entonces, creo que la salud mental está asociada al concepto de equilibrio y de bienestar integral de los seres humanos, es un pilar del desarrollo en los distintos ciclos vitales de las personas, y es uno de los tópicos más importantes y necesarios a cultivar durante todo el ciclo de nuestra vida. Entonces creo que la salud mental es el sentirse bien consigo mismo y con lo que cada quien hace. No sé si me están escuchando y no los escucho. Ah, ya. Ok, gracias. Bueno, dando continuidad a la pregunta que nos hizo, y creo que sí va un poquito hacia la parte de los mitos que puede existir, sí y no. Al final, sí es un hecho que hay una predisposición en cuanto a la mente, pero el que me pueda curar con tan solo evocar algún pensamiento positivo va a ayudar a nivel anímico, va a ayudar a lo mejor a segregar ciertos neurotransmisores para mantenerme con un sistema inmune adecuado,
pero no va a ser tal cual un pilar principal para mi recuperación. Es un hecho que bueno, dicen por ahí, ¿no? Como somos por dentro, como es por dentro, es afuera. Sin embargo, mantener un estado de equilibrio nos va a ayudar a enfrentar adecuadamente esta parte de las enfermedades en las que nos podemos enfrentar en la vida. Incluso, perdón que interrumpa, pero incluso tener una mejor adherencia al tratamiento, que es un problema ahorita muy en el rubro de la salud física. El por qué si mi paciente, por ejemplo, es diagnosticado con diabetes, si tiene... ¿Se escucha bien? Sí, sí les escucho. Ok. Ajá, sí, si ya conoce cuáles son las posibles consecuencias derivadas de esta enfermedad, ¿por qué no está tomando su tratamiento? Y a veces tiene que ver con esta parte de no poner atención también a la salud psicológica. Entonces, como decía hace rato, este entretejido es importante para tener un mejor sistema inmune que pueda afrontar la enfermedad, pero también para la adherencia al tratamiento. Bueno, la siguiente pregunta, no, la compañera tiene una pregunta. Perdón. Bueno, yo creo que todos estamos conscientes que en la sociedad actual, a pesar de, pues, de las actualizaciones y avances, no todos somos conscientes de la importancia de la salud mental. Ustedes como psicólogos, ¿qué propondrían que se tiene que hacer para que realmente todos se concienticen de, pues, que hay una importancia relevante para ser funcionales dentro de la sociedad? Licenciada Merceditas, ¿gustaría responder al cuestionamiento? Bueno, este es un cuestionamiento súper importante y súper crítico en los ámbitos de salud mental, porque creo que es una respuesta difícil de contestar en la medida que no hay una respuesta única, porque las condiciones de salud mental no son de una sola vía, ¿sí? Cuando hablamos de la salud mental, también tenemos que hablar de una salud mental cultural y de un inconsciente cultural que le antecede. Lo que es normal aquí es anormal en otra latitud de la Tierra y viceversa. Entonces, creo que tenemos que devolvernos un poco históricamente al concepto, por ejemplo, de locura o al concepto de normalidad o anormalidad, porque quizás a veces lo que se pretende de la psicología clásica, por ejemplo, es adaptar a una persona para un contexto para el que no tiene herramientas emocionales, conductuales o cognitivas para articularse a él. Sin embargo, eso no quiere decir que el contexto al que se le pide adaptarse le dé una estabilidad emocional. Y a veces demandamos cosas que la cultura no le ha dado a una persona para que luego esa persona pueda responder a eso, ¿sí? Y con ello, por ejemplo, fácilmente me puedo referir a contextos, al contexto familiar sin ir tan lejos. Hay muchas cosas que los niños en su proceso de crianza y de desarrollo no reciben, y en su proceso de adolescencia o de tránsito a la adultez todo el mundo les pide. Entonces, en ese sentido, como que la respuesta ante algo que la cultura no sabe manejar o no puede manejar es castigar, señalar y estigmatizar y no acompañar. Entonces, lo primero que deberíamos definir es qué entendemos por salud mental o qué entendemos por el concepto de anormalidad o de normalidad, y qué podríamos mediar, qué podríamos negociar, conciliar entre ese deseo, digamos, contextual o cultural de un comportamiento y que realmente es un problema, porque a veces el problema no es de la persona que sufre una condición, y eso quiero que nos lo llevemos muy claro, sino el problema es cómo los demás reaccionamos ante la diferencia, cómo los demás
tenemos miedo a una condición que no conocemos. Cómo a los demás nos cuesta vivir con alguien que es diferente a nosotros. Por eso el tema de las diferencias individuales es muy importante aquí, porque si bien es cierto en los temas mentales o en las condiciones de manejo de las emociones y de los afectos, no estamos listos para ello, es verdad, no estamos preparados para eso y por ello también creo que hay que hacer ejercicios de psicoeducación con la comunidad, con las familias, con los maestros, en la vida cotidiana, en los escenarios de la vida cotidiana. También es importante ver cómo hay unas condiciones químicas que subyacen a las respuestas afectivas de los seres humanos. Entonces, esa suma de elementos, pues también están asociadas a la pregunta, ¿sí? Entonces, en relación con ello es más allá de una condición, cómo nosotros como profesionales interesados en esta salud, en la salud mental de las personas y cómo nuestras relaciones con entidades, con comunidades pueden ser relaciones preventivas, educativas, de promoción de la salud, también dándole herramientas, digamos, técnicas, dándole herramientas que rompan con las ideas erróneas que se tienen de estas condiciones y cómo articulamos, digamos, esas circunstancias a nuestra vida cotidiana. Aquí en Colombia, por ejemplo, hubo un ejercicio muy interesante de salud mental comunitaria en una región del centro del país, en Boyacá, para los que están acá conmigo y conocen, y es que sacaron el hospital a la calle. ¿Qué significa eso? Había un hospital de salud mental en una de las ciudades de este departamento y entonces hicieron un experimento con la comunidad y empezaron a sacar a los pacientes a compartir actividades con la comunidad. Al principio, pues eso todo tuvo todas las resistencias posibles, la gente hizo comentarios odiosos, había mucho miedo de lo que pudiera pasar. Y lo que encontraron es que había más respuestas desadaptativas en la comunidad que en las personas que estaban internas haciendo un tratamiento de salud mental. ¿Para qué les cuento esto? También un poco para llevarles a la reflexión de lo que hemos venido considerando al tratar de darle alguna explicación a esta pregunta, y es cómo como humanidad estamos todos enfermos. Cómo en este momento de la historia, por ejemplo, en la guerra o en las guerras, porque no hay una sola, ¿sí? Por ejemplo, en este momento entre Israel y los habitantes de la franja de Gaza, estamos haciendo cosas como atacar a los hospitales y los colegios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, uno de los principios, ¿sí?, de acuerdos humanitarios internacionales es no atacar a quienes no hacen parte del conflicto. Entonces, la pregunta de vuelta que les comparto también es, ¿quién está más enfermo? ¿Si las personas o la sociedad? Y si es una sociedad enferma, entonces, ¿qué hacemos con una sociedad enferma? No les escucho, creo que es el sonido del auditorio que tiene alguna... Perfecto. Ahora sí.
Muy bien. La mayoría de los aquí presentes son de trabajo social. Ok, perfecto. ¿Por qué lo pregunto? ¿Ustedes tienen una ruta, una profesión a la que se están preparando o ya egresaron? Muy bonita, porque son la primera contención para justamente fomentar lo que preguntabas. ¿Cómo voy a llegar a la sociedad a romper con este esquema de no se trata la salud mental? Porque al final ustedes trabajan en estas jornadas, en este tipo de proyectos que tienen la finalidad de fomentar esta cultura. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la difusión, romper con ciertos estigmas. Aquí estamos en un círculo, atorados, en un bucle, donde desafortunadamente la salud mental se ha hecho a un lado y eso está fomentando el que nuestro comportamiento, la sociedad, sea hostil, no haya empatía. Y está generando que la sociedad se comporte de una manera más errante, más a la defensiva. Pero nosotros mismos estamos fomentando ese tipo de comportamientos. El hecho que no exista una educación de salud emocional nos estaría afectando el cómo nos comportamos allá afuera. Como les decía de la definición de la OMS, ¿no? ¿Qué voy a aportar dentro de la sociedad para garantizar una salud mental adecuada? Si yo estoy en un punto donde no me siento bien, no estoy óptimo emocionalmente y voy afuera y comienzo a tener poca empatía, poca tolerancia, estoy fomentando el que no haya una sinergia adecuada con respecto a, convivir adecuadamente en sociedad. Si nosotros fuéramos más empáticos, si nosotros fuéramos más tolerantes, trabajáramos nuestra salud mental desde ese lado, desde como base la tolerancia y la empatía, podríamos ser más, perdón por la redundancia, pero más óptimos dentro de la sociedad en la que me encuentro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que usamos el transporte público no vemos a una persona que está de mal humor, que ya le empujaste tantito y se pone a la defensiva y te comienza a gritar? ¿Por qué pasa? En algún momento carecemos de este bienestar, de este punto de equilibrio, pero también es responsabilidad mía el cómo voy a actuar ante esa agresión. Puedo responder la agresión para generar más agresión o puedo mantenerme en calma, en equilibrio, para acabar con ese tipo de situaciones, ¿no? Algo que podemos ver notablemente es los servidores públicos. Me voy hacia la parte de seguridad, los policías. Están en un estado, bueno, y aquí me meto en algo que posiblemente desconozco, pero no sé si existe un plan de acción de salud mental para ese segmento, pero pareciera que no, porque su forma de actuar es a la defensiva, su forma de actuar posiblemente sea errática, pero esta forma de actuar no es porque ellos quieran, posiblemente ha habido situaciones que los han llevado a actuar de esa manera, porque no hay un plan de acción donde puedan canalizar o gestionar todo lo que viven, porque lo que viven debe ser terrible, muy fuerte. Y no solo las vivencias, también lidiar con gente que tiene problemas con la autoridad y que en ellos reflejan ese tipo de situaciones. Entonces, lidiar con personas genera en él un síndrome de burnout. ¿Han escuchado qué es el síndrome de burnout? Un síndrome donde me siento ya fastidiado, cansado de lidiar y pierdo el amor hacia mi profesión. Un sentimiento de hartazgo, básicamente. Este sentimiento de hartazgo va a generar que mi comportamiento hacia la sociedad comience a ser errático. Como persona de seguridad que tiene que salvaguardar el cuidado de la sociedad, comienzo a actuar de esta manera errática y respondo a agresiones de ese índole. Ahora, ¿qué pasa con personas que no tienen problema con la autoridad y yo actúo de manera errática? Comienzo a culturalizar el hecho de que los policías son malos, que son groseros, y ya generé un
una perspectiva de esa manera en personas que a lo mejor antes no lo veían, alimentando este círculo que les comentaba. Policía grosero, sociedad grosera que repele ese tipo de situaciones. Aquí la cuestión para mejorar y mantener una salud mental óptima es romper con eso. Una campaña de difusión para la tolerancia, por ejemplo, para empatía, para entender que la otra persona tiene emociones, que las emociones son subjetivas y que su nivel de enojo es diferente al mío. Sin embargo, es totalmente válido. No voy a invalidar lo que siente la otra persona. A través de la empatía yo entiendo que su enojo es totalmente justificado. Bueno, a mí me gustaría responderlo desde dos puntos importantes. De entrada, a nivel personal, ¿qué puedo hacer? Empezar a atender mi salud mental. ¿Cómo voy a compartir con otras personas estos procesos si no los conozco? Yo teóricamente puedo dominar perfecto qué es salud mental, cómo afecta en mi vida diaria, cuáles son los principales trastornos y explicarlo de maravilla. Pero hasta que yo no estoy dentro de un proceso de sanación a nivel salud mental, no puedo tener noción completa de cómo es. O sea, es un proceso fuerte, es incómodo, es horrible si lo vemos por el lado del paciente, pero a nivel largo plazo es una de las inversiones más maravillosas que podemos hacer en la vida. Y entenderlo teóricamente siento que de pronto no alcanza. Entonces lo primero que yo sugeriría es atrévanse a ser parte de un proceso de sanación a nivel psicológico, porque de esa manera vamos a poder compartir con la gente de nuestro entorno con total naturalidad qué es lo que está pasando. A la gente no le importan los conceptos, no los va a entender, es algo abstracto. Y como académicos de pronto tenemos una fascinación por lanzar concepto tras concepto y la gente al final se queda con, ¿qué es esto? O sea, no me queda claro, no lo entiendo y no me interesa. Entonces es bajarnos un poquito del lugar en el que estamos como académicos y empezar a hablarlo con naturalidad, con conceptos que sean entendibles para la gente. Yo no voy a hablar, a lo mejor sí puedo decir como acá mi compañero, el burnout, pero te explico inmediatamente a qué se refiere con palabras coloquiales, que tú me puedas entender cómo se siente, cómo se vive, qué son las cosas que pensamos cuando estamos atravesando por este rollo del burnout. Porque si no, de pronto es eso, se vuelve un concepto abstracto y automáticamente rechazo. Entonces, ser parte del proceso, hablarlo con naturalidad y por el lado de los profesionales específicamente, descentralizar la información. De pronto, igual, hay mucha campaña de hagamos un coloquio para hablar de salud mental. Y en las clases se habla, los profesores lo comparten. Es algo que en el mundo académico se tiene perfectamente dominado. Pero ¿qué pasa con la gente que no llega acá a la universidad? ¿Qué pasa con la gente que no se entera que dentro de la universidad hay atención psicológica? Hay muchas personas afuera que no tienen acceso a esta información y nuestra labor como profesionales de la salud y como profesionales que están interesados en hablar de salud mental es llevar esta información afuera y adecuarme a todas las poblaciones con las que voy a trabajar. Yo tuve la fortuna de trabajar con niños de maternal y preescolar, pero también con universitarios. Son poblaciones completamente diferentes, con necesidades completamente diferentes. Entonces, el lenguaje que utilizo, las herramientas que les doy van a ser diferentes y yo, como profesional, tengo que adecuarme a ellos, no ellos a mí. Entonces, por eso esta parte importante de aguas con el uso de los conceptos. Es como yo no voy a hablarle a un niño de ansiedad y depresión porque no me va a entender absolutamente nada. Entonces, me bajo yo a su lenguaje, a las habilidades que necesita y que reconoce, y desde ahí yo le explico qué es lo que tiene que saber de la salud mental. Es un poco, a mí me encanta, por ejemplo, hablar de educación sexual en las infancias. Entonces, mucha gente se asusta y es como de, ¿cómo le vas a decir a un niño de 3 años cómo utilizar un condón? Es que no me cabe en la cabeza y es como, por supuesto que no le voy a enseñar a un niño de 3 años cómo usar un condón porque esa información a él no le sirve de absolutamente nada, pero hay cierta información relacionada con educación sexual que claro que le sirve y va a ser una herramienta maravillosa para su vida. Entonces, la educación es eso, saber de acuerdo a la etapa de desarrollo de la persona qué información necesita y cuáles son las herramientas que le van a servir para poder desarrollarse en ese momento en el que está. Entonces, creo que esa es la labor que tenemos que hacer si es que nos interesa genuinamente empezar a compartir sobre salud mental en diferentes espacios. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Nada. Ya bueno, ya se habló de lo que es la salud mental y cuál es la importancia de esta, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que me gustaría que respondieran es ¿cómo tener una buena salud mental? ¿Cómo llegar a
a ese estado, ¿no? De una buena salud mental. Licenciada Mercedes, quisiera responder. Tenía apagado el micrófono, perdón. Bueno, digamos que no hay una fórmula específica para tener una salud mental, sin embargo, como en cualquier enfermedad o cualquier condición de salud, y en principio creo que la salud mental es un estado personal, cultural y social al que tenemos que llegar, es como un deseo, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, lo primero que debemos pensar un poco alineado con la colega que me antecedió es qué es lo que necesitan las personas, ¿sí? O sea, si estamos hablando de profesionales de la salud, que no solamente somos los psiquiatras, los médicos, los psicólogos, sino por supuesto los trabajadores y trabajadoras sociales, los pedagogos, los terapeutas de distintos campos, y el público y la comunidad en general, todos somos responsables de la salud mental. Y creo que lo primero que garantiza la salud mental es sentirnos seguros con nosotros mismos y el contexto con el que nos relacionamos. Cuando eso no ocurre, pues ya nuestra salud mental está en riesgo. Y en ese sentido, creo que hay muchos ejercicios pedagógicos que nos competen a todos y todas que favorecerían el desarrollo de salud mental. Por ejemplo, enseñarle a los niños y niñas en casa a expresar los sentimientos, ¿sí? Creo que tenemos que empezar de lo pequeñito a lo grande. Como decía Eduardo Galeano, las transformaciones de la humanidad no se hacen con cosas grandes, porque también son muy ambiciosas, y cuando hay un proyecto ambicioso no es que no se pueda lograr, sino que quizás no vemos el efecto de inmediato y nos podemos frustrar y abandonarlos. Sin embargo, cuando hacemos cosas pequeñas en el día a día, en el paso a paso, es más fácil ver resultados y mantener esos resultados para continuar y hacerlos más grandes. En ese sentido, la educación es, digamos, la herramienta transversal más importante para lograr esto, y es aprender a expresar emociones, a identificar las emociones, porque no siempre sabemos cómo se llama eso que sentimos. Cuando ni siquiera yo lo comprendo, cuando no lo sé expresar, no lo sé comunicar, los demás tampoco entienden qué me pasa. Y si los demás no entienden qué me pasa y tampoco saben cómo se llama eso que me pasa o que le pasa al otro, no lo sabemos abordar, y eso produce miedo. Y a lo que le tenemos miedo, por naturaleza, o huimos de ello o lo atacamos, pero no lo resolvemos. Entonces, sí, por ejemplo, en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en la infancia y adolescencia, en el hogar, en las escuelas, pudiéramos ayudarle, y sería una materia obligatoria, pensaría yo, a los niños y niñas, a los padres y madres, a reconocer las emociones, a no tenerle miedo a la emoción, a permitir que las emociones se expresen y a pedir ayuda. Creo que eso sería una fórmula mágica, a pesar de que dije que esto no tenía fórmulas, pero sí nos ayudaría un montón. Porque muchas cosas asociadas, por ejemplo, con las condiciones de depresión y de ansiedad, ¿sí?, están contenidas en aquello que no se dice, ¿sí? Las adicciones, por ejemplo, el concepto de adicción, lo que significa es que hay una carencia de la capacidad de hablar o de expresar, ¿sí?, que es la dicción. Cuando hay una A antes de una palabra, es carecer de, quitarle esa condición a esa palabra, ¿sí? Entonces, las adicciones son eso, las cosas que no se dicen. Cuando yo expreso lo que siento, cuando yo tengo la posibilidad de hablar de lo que me pasa, sin juicios, sin señalamientos, sin estigmas, es más fácil que muchas cosas fluyan y que no se conviertan en un problema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la comunicación libre de juicios, acompañada por
buenas razones y argumentos para esas buenas razones, es un camino privilegiado de prevención a muchas cosas que nos pueden pasar. Entonces, por ejemplo, en los procesos de autolesión en la edad adolescente, que es una problemática muy común en este momento, están asociados específicamente a lo que no se dice verbalmente, a lo que la comunicación verbal no ha permitido que ellos hagan. Entonces los rayones en el cuerpo, el quemarse, el lacerarse, el golpearse, representa aquel dolor que no han podido expresar verbalmente. Entonces, si devolvemos el camino, si devolvemos la historia, la película, hasta antes de que estos chicos y chicas empiecen a lesionarse, a hacerse daño, a buscar afanosamente cómo suicidarse, porque es una tendencia de nuestra juventud en este momento, que pasa aquí, pasa en México y en muchas latitudes de nuestro universo. Entonces, es favorecer ejercicios de comunicación, es favorecer ejercicios de socialización en los que se hable de las cosas que nos pasan. Entonces, digamos que hay un ejercicio muy interesante del que yo he tenido también la fortuna de ser partícipe, y son las comunidades de diálogo desde el modelo de filosofía para niños. Y lo que hacen las comunidades de diálogo es, en un ejercicio democrático, hablar de temas como la muerte, por ejemplo, hablar de temas como el desprecio, hablar de la autoestima, del abandono, del dolor, que son cosas a las que la gente habitualmente les huye, que son cosas que cada vez más la sociedad de consumo y de consumo de medios y de consumo de contenidos evita hablar. ¿Sí? Entonces, cuando volvemos a los conceptos que el ser humano, que la existencia humana ha buscado históricamente resolver, es más fácil que eso a la postre no se convierta en una cadena que no podemos detener, ¿sí? Cuando podemos permitir esos escenarios en donde esos miedos, esos dolores, esas emociones contenidas se puedan abrir en un lugar seguro, libre de juicios, creo que también ese es un escenario importante. Entonces, buscar ayuda, pedir ayuda y hablar de lo que nos pasa es un buen camino para garantizar, o por lo menos buscar acompañamiento para tener una salud mental. Bueno, para mí parte importante de tener una buena salud mental es entendernos como un todo. Un todo en el sentido de que por fines prácticos es muy sencillo desmenuzar al ser humano y entenderlo desde el lado físico, el lado psicológico y el lado social. Pero al momento de hablar de autocuidado, sirve mucho entendernos como un todo y entender que si descuido una de esas partes, indirectamente o directamente la otra también va a ser afectada. Entonces, lo primero y lo más importante es eso, tener una buena relación conmigo mismo, cómo me alimento, qué tantas horas descanso, estoy haciendo actividad física o no. De pronto creemos que no hacer actividad física pues simplemente va a afectar en qué tanta lonjita tengo. Y al final del día, no, o sea, tiene un impacto muy importante en nuestra salud mental. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando conmigo mismo? ¿Qué tanto estoy cuidando de mi parte física para que entonces también pueda atender bien la psicológica sin que una se me quede más abajo que la otra? ¿Cómo me relaciono con las demás personas? Somos parte de una comunidad. Tengo pareja, tengo familia, me desarrollo en espacios. Entonces, tener una buena relación con mis personas cercanas es importante también para mantener una buena salud mental. Y como tercer punto, así para irme muy directa, es la parte de cómo estructuro mi día. Que eso es algo que de pronto se nos pasa como muy por alto porque, soy una persona muy libre, ¿no? Yo voy fluyendo, a ver, hoy me despierto y a ver qué pasa, ¿no? A ver cuáles actividades son las que se me van ocurriendo, cómo me sorprende la vida.
Y eso a nivel salud mental es súper peligroso. No tener una estructura clara de qué voy a hacer día con día tiene muchos estragos a nivel salud mental. Entonces no se trata de que te levantes y digas de 7 a 8 voy a hacer esto y de 8 a 9 voy a hacer, o sea, no requieres una estructura tampoco tan rígida, pero sí tener claro que hay ciertos momentos en el día que sí o sí tendrían que pasar. ¿Cuáles son esos momentos como clave? Momento de actividad física. Hacer ejercicio, aunque sea 20 minutos al día, que es como el mínimo indispensable. Que de pronto con el trabajo y los hijos y demás cosas es súper complicado, pero buscar un espacio para hacer actividad física es súper importante. Actividad productiva. A lo mejor si vengo a la escuela, ese es mi momento de actividad productiva, estudiar. Si trabajo, ese es mi momento de actividad productiva. Puede que trabaje fuera de casa, puede que trabaje en las labores del hogar. Pero al final del día es trabajo, entonces estoy teniendo mi tiempo de actividad productiva. Y mi tiempo de actividad de ocio, mi actividad recreativa. Esa cosa que hago sin importar si puedo ganar dinero de ello o no. Y que esta actividad de ocio, eso es súper importante, intentemos que sea alejados de pantallas, de celular, de redes sociales, o sea, que sea una actividad que me permita desconectar y entonces prestar atención a qué hay dentro de mí. No tanto a lo que está pasando afuera, que si la guerra, que si ya desapareció otra persona, que si no sé qué, y entonces de repente nos empezamos a llenar mucho de lo que hay afuera y cuesta trabajo que al escuchar tanto el afuera podamos escuchar lo que hay adentro. Yo siempre recomiendo que esa actividad de ocio es algo muy personal. Si te gusta cocinar y esa puede ser tu actividad de ocio, está maravilloso. Puedes pintar, puedes bailar, puedes hacer figuras de arcilla, lo que a ti mejor te acomode, pero alejado un poco de lo exterior para poder prestar atención a lo interior. Y yo creo que si logramos malabarear un poco esas cosas, podremos acercarnos un poquito más a tener una salud mental óptima, como de pronto nos gusta decir a los profesionales de la salud. Muy bien. Retomo lo que decía aquí mi compañera con respecto a punto principal, acudir a terapia. En redes sociales se ve mucho, y ahorita en el auge en el que estamos, estrategias. Se ve mucho el cómo lidiar con tus emociones, que si bien no minimizo, muchos de ellos son estrategias muy buenas, pero al final te están dando, vaya, el producto, ¿no? No te están dando el proceso que va a involucrar esa estrategia, que se detonen, se abran más puertas emocionales. ¿Y qué vas a hacer? No vas a ver el video otra vez para contener lo que despertaste, ¿no? O lo que encontraste. Acudir a un acompañamiento terapéutico te va a ayudar justamente a ir de la mano para encontrar y resolver lo que vas encontrando. Te va a ayudar a tener un impacto a nivel emocional que va a influir en tu entorno social, en cómo enfrentas, cómo lidias con el agobio, con el estrés. Para mí algo muy importante es, no sé si han escuchado sobre el mindfulness, ¿sí? Bueno, para los que no, el mindfulness es se puede decir estilo de vida, que a mí me gusta mucho utilizar. Y la traducción no literal, pero que podría ser equivalente, es mente plena. Concentrarse en el aquí y el ahora. El que puedan, yo los invito a que puedan buscar, a que puedan empaparse un poquito de esa información, porque es algo muy padre. Más que el meditar, más que meternos en la parte del yoga que tiene que ver, el hecho de ser conscientes de qué estoy sintiendo en este momento, qué está pasando en mi cuerpo, cómo se llama esto que estoy sintiendo en mi pecho, ponerle un nombre, ponerle una etiqueta, a qué se parece, a enojo, a tristeza. Con el simple hecho de conocer eso, voy a desarrollar una inteligencia emocional que me va a ayudar a enfrentar cómo me desenvuelvo en mi día a día. El que podamos ser conscientes de me duele la pierna y no me di cuenta, porque por estar en piloto automático, porque justamente el mindfulness lo que busca es romper con ese esquema de que, bueno, la vida cotidiana nos lleva a estar en piloto automático. Ya no somos conscientes de que ya tengo hambre, pero tengo que acabar los pendientes del día a día y según yo me voy a dar una pausa en 1 hora, pasaron 5 horas y no comí. Lo que busca el mindfulness es eso, detenernos un poco,
para ser conscientes de lo que estoy sintiendo. El comer, a veces lo hacemos de forma automática, ya nada más es como de ingresa, mastico y trago. No somos conscientes de el proceso que conlleva el alimentarnos, el sentir a través de las papilas gustativas, el movimiento y el cómo se siente cuando pasa el alimento para seguir con energía haciendo mis actividades. El agradecer a mi cuerpo. El mindfulness nos va a llevar a eso, básicamente, a ser conscientes de lo que está pasando a mi alrededor, pero principalmente conmigo. Entonces, para mí eso es lo importante de cómo generar una salud mental. Yo los invito a que puedan investigar un poquito más y lo lleven a la práctica. Va a tener un impacto muy importante y van a comenzar a cambiar, pues, su estilo de vida. Gracias. ¿Tiene una pregunta? En el caso de que, bueno, yo sí creo en lo de la psicología y y los psiquiatras, pero en el caso de que las personas digan que un psiquiatra no sirve para nada o un psicólogo, pues no te va a solucionar la vida, ¿cómo vamos a hacer como para concientizar a las personas que la salud mental es algo beneficioso para nuestra salud y para poder tener una buena comunicación con los demás? Licenciada Mercedes, ¿les gustaría preguntar, responder la pregunta, perdón? Pues esa pregunta es muy interesante, muy importante, porque efectivamente en la mayoría de veces encontramos que efectivamente las personas no están convencidas de la importancia del acompañamiento de los profesionales de la salud. Y en ese sentido, digamos que culturalmente para nosotros es difícil porque no es una costumbre. Hay otras culturas en las que hace parte de la formación y del desarrollo hacerse psicoanálisis, hacer psicoterapia o participar de otras herramientas que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual, mental, afectivo y emocional. Y en ese sentido, entonces, hay dos tipos, digamos, de respuestas ahí. Una es preguntarle a las personas hasta qué límite están dispuestos a soportar a nivel emocional, ¿sí? Porque digamos que hay que comprender algo y es el miedo, un miedo legítimo que existe frente a los efectos colaterales de la medicación. Y eso también como profesionales de la salud mental tenemos que entenderlo, porque efectivamente no para todo el mundo el efecto es igual de agradable. Para algunos es absolutamente sanador y equilibra sus condiciones mentales y afectivas. Eso es real también y hay que reconocerlo. Pero hay otras personas que tienen efectos fatales, ¿sí? Porque, claro, debemos comprender que la química de los organismos es diferente y que no todos los organismos reciben bien el efecto de la medicación, y esa es una realidad. Pero también creo que la psicoeducación es una tarea permanente que tenemos que hacer en todos los ámbitos de la vida cotidiana, no solo en el de la intervención profesional. Y es contarle a las personas el funcionamiento de esto en el organismo y la diversidad también de medicaciones que existen cuando son necesarias, porque no siempre lo son, y cuando es necesario acudir, digamos, a un profesional de la psiquiatría que medique a alguien. En ocasiones son situaciones de emergencia, que no necesariamente van a llevar a una persona a que tenga dependencia a una medicación. Eso también es nuestra responsabilidad ética y profesional, por un lado. Y por otro, creo que los compañeros también han sido muy, muy didácticos
en darnos herramientas que pueden aproximar a las personas a tener salud mental. Y también es cierto que no necesariamente la terapia es un camino para la salud mental, sin embargo, la terapia sí es un mal necesario en el mejor de los sentidos, ¿sí? Le tenemos miedo a la terapia porque culturalmente no estamos listos para hablar de nuestro mundo interior. Le tenemos miedo a la terapia porque no estamos listos a desnudarnos ante un desconocido frente a lo más oscuro que nos pasa. Pero también le tenemos miedo a la terapia porque desconocemos las ventajas y los beneficios que nos ofrece el mundo del acompañamiento terapéutico. Entonces también creo que, por ejemplo, el escuchar o el contarles testimonios de personas que han pasado por ejercicios terapéuticos y que han recibido beneficios de ellos es lo mejor que podría ayudarle a alguien que no está convencido verse en un espejo. ¿Sí? Creo que la transferencia o el concepto de transferencia, que es identificar en otro lo que me pasa con alguien y que no he resuelto, nos podría ayudar un montón, y es ese testimonio de alguien que está viviendo lo mismo que yo, sufriendo lo mismo que yo, y que lo resolvió a través del acompañamiento profesional de un colega de salud mental. Es la mejor herramienta para que alguien tome la decisión de recibir ayuda. Entonces, en ese sentido, seguir haciendo el ejercicio pedagógico permanente creo que es una herramienta que nos va a ayudar con ello. Gracias. A ustedes. A mí me parece muy importante, sí, efectivamente brindar la información poniendo todos los puntos sobre las IES, ¿no? A mí me parece que a veces hablamos del proceso terapéutico como la cosa más maravillosa del mundo, y por supuesto que lo es, pero de pronto si yo le vendo a mi prima la idea de que en terapia le va a ir increíble y va a mejorar su vida y le va a ir súper bien y así, y entonces de repente ya llega y entonces el terapeuta habla de un tema en específico que para ella es muy sensible e incómodo, a lo mejor la primera respuesta es huir de ahí. Es como de, a mí no me gusta que mueva esta parte, entonces mejor me voy y sigo cómoda en donde estoy. Entonces es importante hablar de eso con total naturalidad, hablando sí de que es un proceso incómodo, es un proceso difícil, es un proceso en el que uno como paciente tiene que llevar un poco la batuta. O sea, sí, el terapeuta es el guía, es el que te va a dar las herramientas, pero al final del día, si tú como paciente no haces tu parte de la chamba, es muy difícil avanzar. Entonces, cuando la gente tiene más conciencia de cómo es el proceso terapéutico, puede decir, ok, entiendo a lo que voy. Porque si no lo conozco, entonces, ¿cómo me aviento? De pronto, cuando no tenemos control de las cosas, es mucho más difícil tomar decisiones. Entonces, dar la información tal cual es y ser paciente. O sea, yo siempre digo a la gente, elige tus batallas. A veces nos aferramos demasiado a querer llevar a todo el mundo a terapia porque a mí me funciona, entonces quiero que toda la gente en mi entorno vaya a terapia. Pero a veces la gente no está lista y es válido que respetemos eso y seamos pacientes. La información ahí está. Y puedo hacer pequeños ejercicios en donde te acerque. El mindfulness es una excelente manera de empezar a acercar a las personas a eso, a tomar más conciencia de qué hay acá adentro, de cómo tener una conciencia plena, de cómo puedo aprender herramientas que me permitan a sobrellevar de mejor manera el día a día. Ahora mucha gente se está acercando al yoga, por ejemplo, ¿no? Y también están aprendiendo muchas herramientas muy importantes que también se ven en terapia, pero a través de un espacio mucho menos invasivo. Si yo insisto, puedo incluso llegar a ser un poco violenta o violento con la persona con la que estoy tratando como de cuidar y entonces provocar el efecto contrario. Ya a todos nos ha pasado, o sea, incluso en el tema de la alimentación, cuando nuestros papás nos insistían demasiado en que teníamos que comer verduras porque nos iban a hacer bien y demás, uno de pronto le agarra como cierto repele. Entonces para mí es brindar la información y ser paciente. Y compartir también, por eso les decía hace rato, lo importante que es nosotros ser parte de un proceso de sanación de salud, o sea, de trabajar en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque a veces ya te di la información, estoy siendo paciente y mientras tanto tú ves cómo yo estoy aprendiendo a manejar mejor las situaciones del día a día.
ves que ya manejo mejor mi ansiedad, ves que ya no me enciendo luego cuando hay una discusión, ya no te respondo con agresión, ya soy más paciente y hablo desde otro sitio. Y entonces la gente dice, ok, sí está cambiando, sí estoy viendo cosas diferentes, entonces tal vez no está tan mal esta chica. O sea, tal vez sí tiene algo de razón en que acercarme a estos temas puede traer algo positivo a mi vida. Pero como les digo siempre, elijan sus batallas y sean muy pacientes, porque si atender la salud física de por sí es difícil, imagínate ahora algo que de pronto es un poco intangible. A mí me ha pasado muchas veces, estoy con un dolor en el estómago terrible y confiada en que va a pasar. No necesito ir al doctor, ahorita se me quita, me va a acostar, me va a tomar un té y va a pasar y estoy retorciéndome de dolor hasta que de plano no puedo y digo, ok, ya, tengo que ir al médico. Entonces imagínate si con eso tangible de pronto mostramos tanta resistencia a cuidarnos, como es con algo que de pronto al no haber tenido formación desde pequeños y pequeñas sobre estas problemáticas a nivel mental, pues se vuelve un poco intangible. Gracias. Para responder esta pregunta me gustaría mucho enfocarme en algo que dijiste y fue la parte psicológica y psiquiátrica. El poder difundir y romper con los mitos que existen alrededor de la psicología y la psiquiatría sería el punto clave para comenzar a brindar una educación de salud mental. El romper con la idea de que el psicólogo te va a recetar medicamentos, por ejemplo, ¿no? Cuando eso lo hace un psiquiatra. Que a lo mejor, como lo comentaban, el tomar un medicamento no es necesario y entra parte de la educación mental, el que podamos identificar que no necesariamente necesito tomar un medicamento para gestionar ciertos problemas emocionales. No todos, obviamente, porque hay afecciones mentales que sí se requiere de un abordaje psiquiátrico. Por ejemplo, la depresión. Pero es muy diferente tener depresión exógena que endógena. Exógena viene del ambiente. Pasé por un duelo, pasé por una ruptura, pasé por una pérdida, pasé por X situación, ¿no? Eso me va a generar menor estado de ánimo. Puedo caer en ciertos rasgos de depresión. Sin embargo, eso no me dice, bueno, no es requerido el que tome medicamento, porque estamos hablando de una depresión exógena, viene del ambiente. Endógena ya cuando tenemos algún problema neuronal donde nos está segregando lo que se tiene que segregar para que funcione adecuadamente. Ahí sí necesitamos el abordaje psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa? Que si generalmente en la sociedad, cuando nos sentimos mal, vamos al médico. El médico tiene su esquema de abordaje y te manda antidepresivo, porque no es terapeuta, porque desconoce la parte emocional. Entonces, obviamente te va a mandar un antidepresivo. Tomas un antidepresivo cuando a lo mejor no lo necesitas, el antidepresivo te comienza a hacer sentir el doble de mal y comienzas a decir, esto no sirve. Y como es algo mental o algo emocional, también te llevas ahí o tachas a los psicólogos, ¿no? Si no me sirvió el medicamento, no me va a servir la terapia. Entonces, el comenzar a romper con la idea de que el psicólogo me va a mandar medicamento o me va a juzgar o solo voy a que me dé consejos, el abordarlo desde ese lado nos va a ayudar a que haya mayor apertura. Y justamente el que la sociedad o nosotros como parte de este ambiente en el que nos desenvolvemos, el que podamos también conocer que dentro de la psicología hay distintos abordajes, hay distintos enfoques. Y siempre, bueno, siempre le comento ahí a los pacientitos que van a la asociación, habemos 5 especialistas: cognitivo-conductual, sistémico, corporal, psicoanálisis. Prueba con uno. Si no te gusta, si no te sientes cómodo, si dices no me gusta este tipo de abordaje, lo siento muy invasivo, no te preocupes, coméntalo al especialista para que prueben otro tipo de estrategias, y si definitivamente no te gusta, cambiamos de especialista con otro enfoque. Aquí lo principal no es
que cuando vas con un psicólogo ya te sientas con el compromiso de, pues, ay, pues ya me quedo con él, ¿no? No, estás en todo tu derecho de decir, bueno, pues voy a buscar entonces otro enfoque. Tampoco se trata de estar saltando de especialista a especialista, sino también tu compromiso para poder estar dentro de la terapia, porque dentro de un proceso terapéutico el 80% del avance es del paciente, el otro 20% es del proceso terapéutico. También depende del compromiso de la persona. Pues muchísimas gracias. Creo que sí estoy en el... Así ya me veo. Merceditas, muchísimas gracias por tu participación a distancia, pero muy, muy productiva. Y por supuesto a nuestros psicólogos de Ciudad de México, de una organización civil, también nuestro compañero, y la licenciada Itzia, que le veo como más cuestiones académicas, como más una orientación académica. Se nos fue rapidísimo nuestro tiempo, nuestro espacio. Quiero agradecerles a todos los presentes su interés y participación en este conversatorio y por supuesto a nuestros ponentes, a quienes nos acompañan en esta mañana y a quienes les vamos a entregar un agradecimiento por su participación. Y a la maestra Merceditas, pues se lo haré llegar vía electrónica, ya nos pondremos de acuerdo. Merceditas, y bueno, solo me resta dar un poquito de espacio para tus comentarios finales, Merceditas, y también lo de nuestros panelistas, compañeros. Vale, maestra, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, lo sabes, acompañarles en la medida de lo posible en estos espacios y yo pues me siento honrada por esta invitación. Y pues bueno, como quizás comentarios de cierre y de conclusiones, decirle a los estudiantes y a los profesionales de trabajo social y los colegas que están allí, que el papel del trabajador social y la trabajadora social, que a propósito, aquí en Colombia celebramos el Día del Trabajador Social hace pocos días y hemos hecho pues como unos ejercicios de reconocimiento del impacto del trabajo social en la salud mental y en la salud relacional y comunitaria de las personas. Pareciera que no, pero tienen un papel fundamental en el acompañamiento de los procesos en salud mental, sobre todo con las familias, por ejemplo, y sobre todo en los temas de psicoeducación y de desnaturalización frente a lo que se cree como un problema de salud mental. Entonces es animarles y motivarles a que sigan interesados por su papel, que sigan adquiriendo habilidades no solamente teóricas, sino metodológicas que les permitan romper barreras y que permitan abrir camino. Creo que en ese sentido el papel de un trabajador social es fundamental porque como que abre la puerta para que otros profesionales lleguen, pero cuando otros llegamos ya el terreno está abonado porque ustedes lo hicieron y lo hacen muy bien. Entonces, en ese sentido, el trabajo interdisciplinario es fundamental. El aprender también y consolidar herramientas pedagógicas, clínicas, terapéuticas y cotidianas es muy importante. Y sumar a otros elementos que los que podemos echar mano en la academia pero que resultan teniendo una incidencia terapéutica es, por ejemplo, el arte, la literatura, el cineforo. Todos estos son caminos que representan nuestras condiciones emocionales
más oscuras a veces de la humanidad, pero que permiten que las personas encuentren una identidad allí y empiecen a hablar de ello acompañados por alguien que sin juicios les va a apoyar. Entonces, felicitarles por estos escenarios, creo que son muy importantes y necesarios en los procesos de formación profesional y en los que siempre tenemos que participar, porque esa partecita que yo desconozco y el otro sabe es lo que hace que así estemos alejados, pero que la tecnología nos permite acercarnos, podamos articular y podamos también generar conciencia y educación desde todos los ámbitos del desarrollo. Así que a seguir trabajando y a seguir formándonos en estos temas, porque son temas que tenemos que seguir trabajando y frente a los que la investigación científica también siempre nos presenta nuevas cosas, y para eso es la academia. Entonces, bienvenidos a estos espacios y pues bueno, espero que en la próxima oportunidad nos veamos personalmente, ya sea que yo les pueda visitar o que con todo el gusto los podamos recibir aquí en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues como cierre con respecto a este tema tan interesante, nos podríamos llevar horas, incluso dentro de las materias de psicología no da un semestre o cuatrimestre para abordar estas situaciones. Pero el hecho de comenzar a saber que existe algo llamado salud mental y que existe algo llamado psicólogos, hace la diferencia. Y eso lo podemos hacer a través de compartiendo esta información con quien lo pueda necesitar. Podemos, el estar de un lado a otro con respecto a la información difundiéndola, pero lo importante es cómo lo llevamos nosotros a cabo. Si hoy aprendimos que necesitamos estar bien para transmitir la información o transmitir eso en la sociedad, pues comencemos desde ahí, desde cómo me dirijo yo en este entorno social. Para cerrar, pues agradezco muchísimo la invitación, agradezco mucho esta bonita experiencia, el trabajo que hicieron pues los organizadores. Excelente trabajo, ¿no? Con respecto a su profesión, como lo dije hace un momento, trabajadores y trabajadoras sociales, es algo muy bonito porque ustedes están en todos lados y pueden entrar en cualquier lugar. Ahora en la asociación que estamos fundando, un trabajador social nos ayudaría bastante, ¿no? Porque al final, cuando te avientas a hacer un proyecto de ese índole, es prácticamente ser un todólogo. Pero ustedes se llevan esa parte muy bien. Y mis respetos para ustedes porque están cargándose el mundo en una jornada de impacto social. Entonces, agárrenle cariño y mucho amor porque lo que están haciendo es para cambiar el día de mañana justamente esto de la salud mental. Gracias. Bueno, a mi inicio me gustaría agradecer la invitación, la creación de estos espacios, porque como ya mencionaron anteriormente, es súper importante seguir dando difusión a estos temas, entonces me es indispensable invitarles a que lo sigan haciendo, no solo dentro de la universidad, sino también fuera de la misma, e invitarles a mí me gusta decirlo así, no dejar de ser niños y niñas. Y no me refiero necesariamente a que estén jugando en el salón de clases, sino más bien a no perder como este tema de la curiosidad, de explorar, de tratar como de aprender de todo lo que ven. Cuando uno tiene todavía muy encendida esta capacidad de asombro, se hace muchas preguntas. Y al hacer esas preguntas, a uno le dan ganas de responderlas y de encontrar esas respuestas en donde sea y como sea. Entonces mi invitación como profesionales es eso, no dejar de ser curiosos y no dejar de explorar que las herramientas que les están dando aquí en la universidad les van a ayudar para ejercer allá afuera de muchas y muy distintas formas. La universidad obviamente nos proporciona una estructura. Esos son los ámbitos en los que puedes trabajar y lo puedes hacer de esta manera.
Pero cuando uno sale al mundo laboral se da cuenta de que las posibilidades son infinitas. Y cuando uno es curioso y cuando uno es explorador y cuando uno se avienta a intentarlo hacer de manera diferente, pues te encuentras con que tu profesión es la cosa más maravillosa del mundo. Yo no me arrepiento en lo absoluto de haber estudiado psicología, me encanta y me encanta constantemente explorar nuevas formas de hacerla. Entonces, su labor como trabajadores sociales es eso, que en algunos años esas cosas que ustedes exploraron les sirvan a los nuevos y nuevas egresadas para entender nuevos ámbitos de inserción laboral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 participantes. Les hago entrega de su reconocimiento. La profesora se lo entregará a usted, licenciada. Al revés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación. Pues muchas gracias a Merceditas, a Luis y a Itzia por su presencia y el compartir sus experiencias y sus conocimientos con nuestro grupo, el grupo de práctica regional 9917 del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que el día de hoy pudimos estar y hacerlo de manera presencial, vamos a decir, aunque siempre trabajamos de manera mixta. Muchísimas gracias, sobre todo a nuestro moderador, que ¿cómo decirlo? Venció su resistencia al foro y nos ayudó muchísimo conduciendo esta actividad. Pues gracias a todos.